Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a una misión muy especial hoy para hablar acerca de esas experiencias de filosofía para niños en Colombia. Ya estaremos adentrándonos un poco en eso. Agradezco a Edwin Álvarez Donato, quien está allí en la conducción técnica de este espacio, a quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, también un saludo muy especial en la mañana de hoy, y también a todos ustedes que no solamente en Colombia, sino también en varias partes del mundo, nos siguen y nos apoyan en este espacio que va de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerden que el puente se hace en casa, hoy compartiendo, como les decía, este tema tan importante y tan interesante en torno a lo que tiene que ver con la propuesta de filosofía para niños en el país. Tenemos invitados muy especiales en la mañana de hoy que estaré aquí presentándolos para que todos ustedes lo vean en pantalla en un principio y paulatinamente a lo largo del programa estaremos dialogando con cada uno de ellos. Así que un saludo muy especial también a quienes nos siguen a través de la plataforma del Departamento de Filosofía de Uniminuto y, por supuesto, a quienes nos acompañan en varias plataformas, porque están replicando este programa en varias plataformas en otras partes del mundo. A todos ustedes un saludo muy especial y bienvenidos al Puente el día de hoy. Como les decía, tenemos invitados muy especiales el día de hoy y vamos a comenzar saludándolos y saludándolas, por supuesto, en nuestra emisión. Me permito en primera instancia saludar a Nancy González. Nancy González es filósofa y es también profesora del Colegio San Bartolomé y pues ha sido un referente también importante en la propuesta de filosofía para niños a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Nancy, bienvenida al Puente y qué rico que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, vamos a dejar allí a Nancy en pantalla y sumamos a este diálogo a María Teresa Suárez, que está desde la ciudad de Tunja en representación de la UPTC. Por supuesto, un saludo muy especial para ella. Ella hace parte de el grupo Filosofía e Infancia, el grupo de investigación Filosofía e Infancia de esta universidad. María T, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio. Habilitamos allí, María T, el micrófono. Eso, muy bien, adelante. Un saludo cariñoso, muchísimas gracias por la invitación, es una alegría compartir con ustedes hoy. Bueno, a usted muchas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a Didier Santiago. Él lidera procesos de educación filosófica, es filósofo también y ha venido acompañando todos estos procesos en varias partes del mundo. Bienvenido, Didier. Buenos días a todos, muchas gracias Simón por la invitación. Saludos a Nancy y a María T. Aquí estaré entonces para compartir estas experiencias. Muy bien. También aprovecho para saludar a Diego Antonio Pineda. Creo que quienes siguen el movimiento, la propuesta de educación filosófica, de filosofía para niños en el mundo, saben de quién estoy hablando. Es un referente importante en esta historia y en estas experiencias que se han venido consolidando en Colombia. Bienvenido, Diego. Hola, Simón, y buenos días para todos los compañeros y para todos los que nos están escuchando. Y por supuesto, muchas gracias, Diego. A usted muy amable. Qué rico tenerlo aquí en esta plataforma, en este diálogo del día de hoy. Y por supuesto, alguien de la casa que también conduce este espacio y hoy va a estar en calidad de invitado. Se trata del profesor Víctor Andrés Rojas Chávez. Él es líder del Proyecto Marfil y le damos la cordial bienvenida el día de hoy. Adelante, Víctor. Pues querido Simón y a todos ustedes, Diego, Nancy, María, Didier, qué alegría estar aquí en este espacio en el que vamos a estar compartiendo sobre la experiencia de filosofía para niños en Colombia. Un saludo también muy cordial a algunas personas que no pueden estar en este momento lastimosamente, pero también nos unimos a ellos, ellos se unen a nosotros, como son Nelson Bedoya, como son Oscar Pulido, que hacen parte de este proyecto y de la invitación que hoy se quiso hacer para compartir esta experiencia. Simón, gracias, aquí estamos. Así es, muchas gracias, Víctor. Y bueno, qué mejor
que también hoy poder dialogar y poder poner en contexto también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Algo muy importante, este grupo de docentes, de investigadores que ustedes ven aquí en pantalla y quienes de pronto no nos pudieron acompañar, hacen parte de un proyecto macro interinstitucional, es un grupo de investigación llamado o denominado LISIS. Este es un proyecto de investigación muy importante y bueno, en ese orden de ideas le damos como el contexto también a las personas que nos siguen de que este es un espacio significativo de investigación donde varias personas han sumado y donde siguen estas apuestas y esos procesos de educación filosófica a nivel nacional. Y para hablar de la historia, vamos a dejar por lo pronto aquí en pantalla a Nancy González y a Diego Pineda para que nos comenten acerca de, bueno, vamos a comenzar con Diego Pineda, ¿cómo es que se origina Filosofía para Niños, Diego? ¿Cómo es que llega esta iniciativa aquí al país y empieza a consolidarse también como una propuesta de educación filosófica innovadora? Adelante. Bueno, gracias, Simón. A ver, voy a contar una historia que necesariamente es un poco personal. Yo soy maestro desde los 17 años y empecé siendo maestro de religión en una escuela pública del barrio El Paraíso, en la zona nororiental de Bogotá. Y desde joven empecé a trabajar como maestro. Siempre me encantó trabajar con los niños. Con el tiempo me metí a estudiar filosofía, etcétera, y entonces, pues evidentemente los niños y la filosofía eran dos mundos totalmente lejanos. Sin embargo, yo siempre entendí que no tendría que ser necesariamente así. Cuando nacieron mis hijos, especialmente el mayor, sus preguntas, su modo de relacionar las cosas, de interpretarlas, me parecía sumamente interesante y veía que había muchas semejanzas con el trabajo que hacían los filósofos y ciertos científicos que se planteaban preguntas fundamentales. Algún día, por casualidad, leí un librito que seguramente muchos hemos leído, que es El niño y la filosofía, de Gareth Matthews, y me encantó el modo como él iba haciendo, iba tratando filosóficamente las preguntas de los niños. Y muy por casualidad, en el año 1990, nunca supe por qué ni de dónde, cayó en mis manos un papel escrito en inglés, mi inglés era muy malo, en donde decía que había un grupo de personas en Estados Unidos que estaban trabajando en la filosofía con los niños. Y todo lo que había al final era una dirección. A mí me apasionó tanto la idea que cogí y escribí una carta, mi inglés era horrible, un profesor de la Javeriana, compañero mío, me lo ayudó a traducir al inglés, y envié esa carta a ver qué pasaba. No, nunca esperé que a lo mejor no iba a pasar nada, era final de 1990. Apenas regresé a la universidad en enero de 1991, lo primero que me encontré fue una respuesta de Matthew Lipman, diciéndome palabras más, palabras menos, si a usted le interesa esto, lo invito, véngase, trabaje con nosotros, le ofrezco el alojamiento, le ofrezco la formación, lo único que no puedo pagar es el pasaje, pero si usted está dispuesto, bueno, yo negocié en la universidad, que fueron muy generosos conmigo, y me fui en agosto del año 91 a los Estados Unidos y estuve haciendo, digamos, la formación con Matthew Lipman en un pequeño pueblito muy lindo del estado de New Jersey. Y allá ya conocí a algunas personas que para nosotros son familiares, como Eugenio Echeverría, como Félix García Morillón, y sobre todo conocí a Margaret Sharp y conocí a Matthew Lipman, hice un curso de formación con ellos, y volví a Colombia, me emocioné mucho con lo que aprendí allá, conocí las novelas, pero apenas había unas versiones, estaban empezando a salir unas versiones en español en España, en puro español ibérico, y entonces durante un tiempo yo hablé del tema y pues no tuvo mayor recepción, todo el mundo decía que estaba loco, que eso era una idea simplemente absurda. Por supuesto tuvo un rechazo muy fuerte, especialmente en la comunidad de filósofos, pero yo seguí trabajando y entonces me senté a mejorar mi inglés traduciendo las novelas, y con el tiempo, en pocos años, empecé a tener una versión propia de las novelas. Cuando tuve una versión más o menos elaborada, hice unos primeros cursos con algunos profesores, especialmente en la ciudad de Medellín,
unos talleres y empezamos a probar el método y tal, pero esto supuso varios años trabajando completamente solo. Tuve algunos amigos, algunos alumnos en la Javeriana que se fueron fascinando con el asunto y empezamos a trabajar. En el año 97 volví de paseo a los Estados Unidos y me fui a visitar a Liebman, le mostré el trabajo que estaba haciendo, él me dio toda su aprobación, toda su compañía y todo su apoyo, era un hombre supremamente generoso, y realmente el trabajo empezó en firme en 1999, que en la Javeriana hicimos el primer diplomado en filosofía para niños, y allá ya convocamos profesores de distintos colegios. Hay una gran sobreviviente de todo esto que hizo ese primer diplomado y ha sido una persona que siempre ha estado ahí, que es precisamente quien nos acompaña, Nancy. Empezó ahí el trabajo con el Colegio San Bartolomé La Merced. Ahí empezó, digamos, ya a implementarse filosofía para niños en Colombia en el año 1999, es decir, ya llevamos un poquito más de 20 años. Había también otra profesora, Carolina Ferro, Mauricio Lora, otras personas que se fueron interesando en el asunto, que lo implementaron en otras partes, pero de esa primera camada, realmente los que quedamos inicialmente somos Nancy y yo. Entonces yo le daría la palabra a Nancy para que ella siga contando un poquito la historia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego. Efectivamente, pues realizamos ese primer diplomado en 1999 y apostamos a implementar un programa de filosofía para niños en el Colegio San Bartolomé La Merced. Una implementación que llevaría desde los primeros años, primero de primaria hasta 11º, posteriormente iríamos al preescolar, pero el ejercicio era apostarle a aplicar el programa inicial de Matthew Liebman, todo el currículo de Liebman, pero también a crear una comunidad de indagación que nos permitiera reflexionar constantemente sobre el impacto de nuestras prácticas pedagógicas. Mirar qué tanto eso que estábamos haciendo con estos recursos y con estos medios efectivamente era filosofía para niños. Implicó estudiar mucho, implicó leer nuestras prácticas y sistematizar esta experiencia. Algo que fue muy diciente fue empezar a trabajar con colegios amigos, Santa Francisca Romana con Carolina Ferro, y lo mismo con Clarestela Riaño en el Colegio Santo Ángel. Y era comparar y mirar nuestros procesos de implementación de esta propuesta de filosofía para niños. Son más de 20 años en el Colegio San Bartolomé La Merced, donde también hago una formación con Angélica Sátiro en el proyecto Noria y hago un máster en filosofía 318, que me da nuevas herramientas para implementar el programa con los más chiquitos en el preescolar y poder sistematizar, organizar y en este momento tener unos escenarios y unas herramientas propicias para el desarrollo del pensamiento filosófico en el Colegio San Bartolomé La Merced y que hemos compartido en red con los otros colegios de la Compañía de Jesús. Bueno, sin duda alguna resulta muy interesante y muy llamativo el hecho de poder pensar estos orígenes de filosofía para niños en Colombia. Yo quisiera preguntarle justamente a ustedes dos, como unos referentes importantes de todo lo que fue y ha sido y cómo se ha venido consolidando esta experiencia de filosofía para niños en el país y a nivel global, sin duda alguna, pero en particular aquí en Colombia. ¿Por qué fue tan complejo en un principio, o si lo resultó, convencer en primera instancia a la comunidad filosófica de la importancia del trabajo con la infancia? Ahí quisiera que nos pudieran dar algunas pinceladas respecto al estado de la cuestión en ese momento, porque sabemos que hoy en día existe un espíritu mucho más abierto quizás, pero ¿cuáles fueron esas dificultades, pero también esas oportunidades que ustedes encontraron en el país, en ese instante, en ese momento histórico, para convencer no solamente a la comunidad filosófica, sino también a otras personas a que se sumaran a esta iniciativa? Diego. A ver, yo lo primero es que no creo que la comunidad filosófica esté convencida de esto. Todavía no. Todavía no. Y creo que nunca va a estar convencido. Entre otras cosas porque es que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la formación filosófica
es que así como nos enseña a argumentar y muy bien, entonces, nos llena de una cantidad de prejuicios tontísimos. Uno de ellos es que la filosofía se volvió triple X. ¿Por qué? No sé, pero para mayores de 18. Entonces yo no he entendido por qué la filosofía tiene la misma categoría del cine porno. Nunca lo he entendido. Pero eso parece que es una verdad incontestable y hay gente que simplemente esa idea le parece absurda. Entonces yo lo primero que creo es que la comunidad filosófica nunca ha estado convencida. Se lo ha ido aguantando y lo ha ido aceptando en la medida en que la evidencia de los hechos ha mostrado que los niños son interlocutores filosóficos. Hay otras experiencias como, por ejemplo, las Olimpiadas de Filosofía, ver a muchachos de 11, 12, 14, 15 años hablando en una olimpiada frente a un público universitario amplio. Poco a poco se ha ido ganando la idea de que puede ser un interlocutor filosófico, pero la gran mayoría de la gente todavía se niega a aceptarlo. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que la comunidad filosófica todavía no está muy convencida. Y, digamos, esta es una cosa en la que se va muy despacio, porque usted tiene que romper con prejuicios muy amplios. Miren, perdónenme que ponga una referencia histórica importante que es, bueno, mi filósofo de cabecera, al que amo por encima de todas las cosas, que es Aristóteles. Desde la época de Aristóteles, desde la antigüedad, la sociedad estaba armada sobre una discriminación muy clara, en donde había una supuesta superioridad manifiesta y natural del varón sobre la mujer, del adulto sobre el niño, del hombre libre sobre el esclavo y del griego sobre el bárbaro. Esas cosas, para tumbar ese tipo de creencias, han tenido que pasar siglos. Seguimos bajo el imperio del nacionalismo, del machismo, hay formas de esclavitud todavía presentes, y esa idea de que el niño es alguien incompleto, incapaz, que solo se define por sus carencias, es una idea que es muy fuerte y que en filosofía ha sido muy fuerte. Entonces yo pienso que todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de años va rompiendo barreras poco a poco, pero todavía no creo que esté muy convencido la comunidad filosófica. Muy bien. Nancy, también, ¿qué inquietud hay o qué respuestas podríamos dar a esa inquietud en ese sentido? Yo creo que llegamos a través de sus hijos. Todos los papás estamos maravillados con el pensamiento de nuestros hijos. Queremos estimularlo al máximo. Y cuando encuentran colegios que estimulan el pensamiento filosófico, que animan a los niños a pensar en comunidad, es una manera de enganchar a esos papás que también son filósofos y que están interesados en que sus hijos piensen cada vez mejor. Seguramente, como nos contaba Diego, en las facultades de educación, en las facultades de filosofía sigue siendo sospechoso enseñar filosofía para niños. Pero las facultades de educación nos están llamando y nos están pidiendo que promovamos el ejercicio filosófico en los niños. Entonces hemos encontrado un aliciente más en los pedagogos y en los interesados de la formación de los niños y en los papás filósofos que quieren promover ese ejercicio filosófico en sus hijos. Bueno, ahí tenemos entonces unas miradas también a todo lo que ha sido esta comprensión significativa de filosofía para niños en Colombia. Un saludo muy especial antes de dar paso también a nuestros invitados en esta gran mesa. Recordarles que hoy el puente se hace desde casa. Estamos justamente llegando a través de Marfil, Educación Filosófica, a través de diversas redes también, a través de www.uniminutoradio.com.co. Agradecimientos nuevamente a Edwin Álvarez Donato, quien está allí en la conducción técnica, y a las personas que se suman de varias partes del mundo. Ustedes han visto varios saludos ya desde México, desde Portugal, desde Brasil. A todos ustedes un saludo muy especial en Argentina. Bueno, la comunidad de filosofía para niños es muy grande. Y también esta mesa y este equipo de trabajo el día de hoy es muy amplio. Quiero darle la bienvenida también para hablar un poco también acerca de esas comprensiones, para que se sume a este escenario, a María Teresa Suárez desde la ciudad de Tunja, a Didier Santiago y a Víctor Andrés Rojas. Aquí estamos justamente todos
para que hablemos ahora entonces acerca de esas comprensiones que se han venido construyendo, que se han venido tejiendo de filosofía para niños en el país. Sabemos que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia muy particular en torno a lo que representa esta propuesta de educación filosófica. Para algunos es un programa, para otros es un proyecto, para otros es un movimiento global, para otros es un conjunto de todo esto. Hablemos sobre esas comprensiones. Comencemos por María Teresa Suárez. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente todos en Tunja tuvimos el acercamiento al programa de filosofía para niños cuando conocimos a Diego Pineda y tuvimos la oportunidad de compartir con él todos estos primeros acercamientos al programa, a sus libros, los leímos juiciosamente, hicimos una serie de experiencias y de capacitaciones junto con él y con otras personas. También estuvo Félix García. Hasta el momento llevamos 11 encuentros de filosofía e infancia, donde se producen muchísimas inquietudes, se han construido diversos proyectos, llevamos alrededor de 12 proyectos de investigación, de maestría, pregrado, diferentes. En estos momentos consideramos que filosofía e infancia para nosotros es una experiencia pedagógica. Entonces somos pues un grupo de maestros donde relacionamos la pedagogía, la filosofía y la infancia, grupos interdisciplinares, trabajamos en instituciones públicas y privadas del departamento de Boyacá y tenemos también un foco muy interesante de estudiantes semilleros de investigación que participan en nuestros proyectos. Aquí hay una tendencia interesante en la relación con el maestro, con su significado social, cultural, ético, político, todo alrededor de la filosofía. Bueno, digamos que de manera general es lo que estamos viviendo en el momento. Tenemos alrededor de 14 instituciones del departamento que están desarrollando la experiencia, algunas publicaciones, hace poco tuvimos unas publicaciones de filosofía, de voces de la infancia, que son producto de experiencias de un campamento filosófico que se hace anualmente. Desarrollamos múltiples experiencias con niños y profesores sobre todo. Bueno, muy interesante, Mariate, y siempre el cariño muy especial aquí, las diversas personas que nos acompañan y que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, envían saludos muy especiales también para todos. Doy paso a Didier Santiago. Didier también ha sido un referente de esta propuesta de filosofía para niños en el país. Actualmente está trabajando en la Universidad de los Andes. Y bueno, Didier, cuéntenos un poco acerca de esa comprensión que usted tiene de la propuesta de filosofía para niños y cómo ha venido desarrollándola en todos estos años donde ha tenido una alta incidencia también en procesos pedagógicos y filosóficos a nivel nacional. Pues muchas gracias, Simón, y bueno, un saludo de nuevo a todos. Pues bueno, uno de los aspectos más importantes, digamos, en relación con filosofía para niños, fue que, como comentaba Diego allá, inicialmente mi llegada también fue un poco accidental a esto de hacer filosofía con niños y niñas. Incluso pues mi mentor y mi primer contacto en esta relación fue Diego Pineda, quien para muchos de nosotros ha sido uno de nuestros maestros en el trabajo que hacemos aquí en Colombia. Pero de otro lado, digamos, poco a poco he venido como llegando a nuevas comprensiones y a nuevas interpretaciones de toda esta propuesta que, como señalaba Simón, constituye un proyecto, pero también sobre todo un movimiento que ha tenido matices teóricas distintas, la influencia inicial del pragmatismo y de otra serie de corrientes que allí se mezclan, que están en la propuesta original de Lichtman y Char y bueno, todos los que allí se juntan. Luego vienen, digamos, otras interpretaciones que son hechas por David Kennedy, por ejemplo, o lo que tiene hoy el Instituto para el Avance y el Desarrollo de Filosofía para Niños en Moncler, pero también toda la propuesta que hay en América Latina, con algunos referentes como Walter Cohen, la misma Stella Corinti en Argentina, pero sobre todo esas comprensiones
que se han venido construyendo en América Latina empiezan a determinar como unos derroteros importantes de trabajo en el país. Porque como bien mencionaba María Teresa ahora, la propuesta de ellos, digamos, en lo que han venido haciendo en el trabajo en Tunja, y yo lo hago, digamos, desde una interpretación teórica, pero también desde su experiencia, tiene que ver mucho con los ambientes vitales y con esa relación entre la filosofía y la infancia. Es decir, que la propuesta de filosofía para niños poco a poco ha venido tomando distintas vertientes. Yo tuve la posibilidad pues como de empezarla a aplicar directamente más ceñido al canon de Lippmann original, cuando trabajé en colegios como el Liceo Hermano Miguel o el Colegio Champañán, donde efectivamente trabajé con niños y niñas durante unos 5 o 6 años. Después de ese tiempo, digamos, más ha sido en relación con la investigación, y es lo que he venido desarrollando con la formación de profesores y otras personas que han venido desarrollando la propuesta. Y hoy en día, digamos, en mi trabajo de tesis doctoral, que está más orientada a una propuesta de la reflexión ética desde filosofía para niños, pero aterrizada en el contexto latinoamericano. Entonces, un poco ver que hay diferentes vertientes, pero sobre todo una cosa en común, y es una apuesta por hacer una filosofía distinta, por acercarnos, hacer filosofía con niños y jóvenes, incluso a desmitificar el mismo término de filosofía para niños, porque en algunos contextos pareciera ser que la filosofía en algún momento se hizo para niños, pero resulta que es una propuesta, yo la llamaría mucho más amplia, como diría Sócrates, una filosofía para la plaza pública, una filosofía para todo el mundo, porque la filosofía es cercana a nosotros. O sea, ha habido como dos grandes corrientes en términos de la relación filosófica marcadas por esta filosofía académica que la refería a Diego, que todavía tiene algunas resistencias sobre esta manera particular de hacer filosofía, y esta un poco más cercana a nuestros intereses, a nuestras preguntas. Y yo creo que esa es una de las comprensiones más importantes que yo quisiera destacar en este momento. Muchas gracias, Didier, por esa intervención también que nos abre el panorama a entender que filosofía para niños se sitúa en unos escenarios más allá de la infancia, entendida como etapa, y trasciende también a otras, digamos, formas de relación con la misma en otros momentos, con jóvenes, con adultos y demás. Y sin duda alguna también uno de los componentes importantes de esta propuesta ha sido la perspectiva social, y en ese orden de ideas, ¿quién mejor que el profesor Víctor Andrés Rojas para que nos ponga en contexto respecto a lo que ha representado para el Proyecto Marfil Filosofía para Niños? Adelante, profesor Víctor. Así es, Simón. En la mirada que hemos hecho de filosofía para niños, nos encontramos con ella también, afortunadamente, gracias a un profesor de Uniminuto que introdujo una asignatura, o más bien, más que una asignatura, como un módulo dentro del curso de didáctica de la filosofía por allá como en el 98, en el que estábamos también como indagando sobre cómo hacíamos para relacionar la filosofía con la educación. Seguramente pregunta que muchos se han hecho. Aquí están viendo las personas que están haciendo su trabajo de grado, sus proyectos, investigaciones, y tratan de encontrar esa relación. Pues ahí también estábamos nosotros curioseando sobre esto, y nos encontramos con la propuesta de Lippmann, justamente el profesor John Larry, que había tomado un curso con Pineda. Y en esa manera de acercarnos a Lippmann vimos un descubrimiento interesante, esa mirada de la filosofía de una manera tan práctica, tan cercana, una filosofía que hacía parte de la vida. Y en ese momento, estudiando en Uniminuto, y además muy apropiado de toda esa dimensión social de esta universidad, vimos que esta propuesta podría casar con la manera de hacer una educación filosófica al alcance de las diferentes comunidades, una educación filosófica que pudiera trabajarse con contextos, en este caso contextos de personas en exclusión, personas en condición de marginalidad, niños, habitantes de calle, diferentes realidades en las que hacíamos prácticas sociales con la universidad. Y empezamos a darnos cuenta si era posible, porque en ese momento se estaba haciendo un trabajo de filosofía para niños, tal vez muy desde el currículo de filosofía para niños, desde la comprensión de como un programa que tiene que ver con una serie de novelas y demás, y que para nosotros fue importante estudiarlas, y al acercarnos a los contextos nos dábamos cuenta del reto que teníamos para acercar las personas a este ejercicio filosófico, o cómo descubríamos el ejercicio filosófico con ellos. Eso hizo que replanteáramos algunas de las metodologías, las mediaciones, y desde ahí empezó un alto interés por el desarrollo de las comunidades de diálogo. Yo creo que, a propósito de las comprensiones, Simón, que usted señala,
una de las comprensiones que para mí son muy importantes, y eso tiene que ver con el proyecto Marfil, que posteriormente se fue consolidando y que hoy está especialmente ocupándose de esa mirada social de la propuesta de Littman. Hemos querido ver la comunidad de diálogo como un ambiente de encuentro, la comunidad de diálogo no solamente como una disposición metodológica, con un ABC en el que se hace un primer paso, segundo y tercero, sino como un ambiente en el que las personas se encuentran y desde la experiencia del encuentro filosófico, es un encuentro en el cual también acontecen situaciones de la vida, en el cual también acontecen experiencias, sensaciones, emociones. Por eso es tan importante toda la vía del pensamiento que Littman comprende, que no solamente está ligado a lo cognitivo, sino que también tiene una dimensión emocional e incluso una dimensión social, una dimensión comunitaria. Eso para nosotros ha sido esencial, muy importante mirarlo, hemos estado estudiándolo, tal vez resultado de eso hay varias publicaciones del proyecto Marfil que han tratado de acuñar ese trabajo y con él seguramente hay mucho camino todavía por recorrer para darnos cuenta que filosofía para niños no se reduce a un aula de clase, no se reduce a una etapa de la vida, no se reduce solo a la educación formal, sino que puede perfectamente trascender y trabajarse en otros contextos. E incluso no se reduce solo a la infancia, aunque nace de ahí y desde ahí tiene una fuerza, además que vemos la importancia de cómo desarrollarlo con la infancia, pero vemos la trascendencia, la necesidad de que esto trascienda. Bien, muchas gracias, profesor Víctor. Y bueno, vamos ahora a mirar un poco una perspectiva que es también importante o que me parece significativa tocar. Cuando hablamos de experiencias, hablamos de construcción de sentidos, hablamos de construcción de significados, pero también hablamos de tensiones, particularmente en lo que tiene que ver con un asunto de carácter identitario. Aquí quisiera preguntarle a Diego Antonio Pineda, doctor en filosofía de la Universidad Javeriana, que nos acompaña también el día de hoy y un referente importante en todo lo que tiene que ver con la propuesta de filosofía para niños en el país. Quisiera preguntarle, profesor Diego, usted junto con Nancy, que han venido también teniendo esa mirada desde sus orígenes aquí en Colombia de la propuesta de filosofía para niños, ¿cuáles creen que han sido como las principales transformaciones que se ha suscitado en la propuesta en el país y qué es lo propiamente, digamos, identitario, lo que caracteriza a la propuesta de filosofía para niños en Colombia en perspectiva o a diferencia de otras partes del mundo? Sí, a ver, primero me agrada mucho ver que hay gente de otras partes participando. Por ahí vi un saludo de María Teresa de la Garza de México, de Iñaki en Barcelona, de alguien también parece que en Brasil. Bueno, me agrada mucho que nos estén acompañando. A ver, yo creo que en Colombia filosofía para niños tiene un sentido muy especial. Y es que nosotros vivimos en un país tremendamente violento. Y la violencia es precisamente lo opuesto a la razón. Tenemos un acontecimiento que pasó ayer y es que dieron la orden de detención de un expresidente y eso generó todo tipo de comportamientos violentos como los que vimos acá. En Colombia tendemos mucho a reaccionar violentamente. Eso es lo más ajeno a la filosofía. Si la filosofía a algo se opone radicalmente es a la violencia. La filosofía por su propia naturaleza es una apuesta por la paz, por el diálogo, por la reflexión. Y entonces un país como este sí que necesita de filosofía y sí que necesita de que la filosofía no sea un bien cultural de lujo para unos pocos, los de cierta edad, los de cierta condición social, etc. Filosofía para niños es una apuesta democrática por la educación, porque la educación esté abierta a todos para que todos podamos ejercer el derecho a pensar. Entonces, eso me parece que es la apuesta esencial de filosofía para niños. Claro, esto es utópico, es que todas las cosas hermosas en la vida son utópicas. Yo nunca he querido ser realista, siempre, recuerdo cuando yo tenía 15 años leí un texto de Hermann Hesse donde un crítico literario lo criticaba por no ser realista. Y entonces Hermann Hesse le decía, ay señor, le agradezco mucho su crítica, nunca he querido ser realista. Pues yo tampoco nunca he querido ser realista. Toda la vida he soñado, y he soñado que es posible vivir en paz,
y eso lo soñamos todos los colombianos, y eso depende en buena parte de la educación, y filosofía para niños creo que da en el núcleo del asunto, porque es que la paz no se consigue sino a fuerza de buen razonamiento, y hay que promover el buen razonamiento, a fuerza de diálogo, de interacción, de un ejercicio en comunidad, de indagación por las razones, las causas, los motivos de las cosas. Eso no se logra sin un trabajo serio sobre el lenguaje, como el que se hace en muchas novelas de filosofía para niños, sin una reflexión sobre lo que significa vivir democráticamente, sobre el sentido que tiene la ley, bueno, sobre toda la variedad muy grande de temas, las emociones, etcétera, que tiene filosofía para niños. Yo hace unos años escribí una serie de textos en Editorial Norma sobre competencias ciudadanas, y filosofía para niños fue la clave de todo el asunto, porque filosofía para niños tiene una comprensión amplia, compleja de la democracia, muy heredada del pragmatismo y particularmente del pragmatismo de Dewey, el cual también soy muy afecto. Yo creo que filosofía para niños es una apuesta por la democracia, pero la democracia de verdad, no la democracia formal, sino la democracia que se construye día a día en el hogar, en la escuela, en todas partes, a partir de un diálogo reflexivo serio y no de la tendencia a responder violentamente a lo que no nos gusta. Bueno, abrimos aquí el espacio también para que puedan emerger también algunas impresiones, perspectivas respecto a estos componentes que empiezan a aparecer también en relación a la propuesta de filosofía para niños, su dimensión democrática, su apuesta por el desarrollo del pensamiento, su forma también por promover espacios de creatividad y de transformación social. Ahí abro el diálogo para que también los demás invitados el día de hoy puedan abrir y compartirnos sus perspectivas. Nancy González. Gracias. Mira, filosofía para niños llegó a los colegios y se quedó para servir sus currículos, para dinamizarlos. Filosofía para niños inicialmente empieza como una asignatura fija en el horario que estimula el desarrollo del pensamiento superior en los niños, pero con las demandas que nos está pidiendo la sociedad, que nos está pidiendo también los lineamientos curriculares, han surgido propuestas como la Cátedra de Paz, el trabajo en ética y valores, el trabajo en diálogo de saberes, o el trabajo en repensar la escuela para ofrecer un currículo y una educación distinta, más en estas épocas donde estamos confinados en nuestras casas y necesitamos repensarnos la escuela. Y hemos encontrado en las personas que han dedicado el ejercicio de filosofía para niños en los colegios como una alternativa para generar nuevas acciones de participación en la escuela. Hoy en día, filosofía para niños no es solamente una asignatura dentro de los currículos en Colombia. Filosofía para niños ha enriquecido las dinámicas curriculares en los colegios y le ha permitido generar y ampliar esas comunidades de indagación para ayudar a reconstruir el sentido de lo que está pasando en muchas esferas. Diego tocaba el tema de la violencia en Colombia, pero también tocamos el tema de generación de una cultura de paz, tocamos el tema de construir una nueva democracia, tocamos el tema de valores que tengan que ver con la formación ética de nuestros niños y encontramos en las herramientas de filosofía para niños y en el ejercicio del diálogo en la escuela una posibilidad de alentar ese tipo de pensamientos. Hoy en día los maestros que nos hemos dedicado a filosofía para niños hemos hecho diálogo de saberes con otras áreas, buscando tener una educación mucho más pertinente y mucho más eficaz para nuestros niños. Filosofía para niños llegó a la escuela y se quedó posicionado en una estructura de un currículo amplio donde el elemento central es el diálogo. María Teresa Suárez también, ¿cómo concibe usted, qué otros elementos podría usted agregar a estas cuestiones que paulatinamente hemos venido conversando el día de hoy? A mí me gustaría destacar la perspectiva donde nos hemos centrado mucho en cuanto a lo que significa la filosofía para nosotros, que es muy cercana a todas las perspectivas, pero pues nosotros las hemos ido centrando porque asumimos la perspectiva cercana como a ese origen etimológico, a ese filein, el amar, el enamorarse, el deseo de saber. Concebimos la filosofía como forma de vida, como una actitud, como vitalidad, esas posibilidades de constituirnos.
Hay 3 conceptos filosóficos que se desarrollan en nuestra experiencia, que tienen que ver con el cuidado de sí, el cuidado de los otros y el cuidado de lo otro. Pues estos conceptos son apropiados del pensamiento de Michel Foucault, pues un poco en su última etapa y parte como de su trabajo académico, pues bueno, es de la última etapa de Michel Foucault. Estos conceptos son los que hemos asumido como eje en el cual como que todos estamos comprometidos con la experiencia y en relación constante. Es como una especie de espiral, bueno, donde como que los aprendizajes y todas se relacionan. Me gustaría hablar 2 minuticos sobre el campamento filosófico como un encuentro donde se materializan la experiencia pedagógica, porque en este lugar convergen como las posturas teóricas, convergen todos los actores, es como una aventura dinámica que vincula a la escuela, a los niños, las niñas, adolescentes, profesores, la comunidad, los grupos de investigación, o sea, profesores, semilleros. Este encuentro se vuelve un encuentro de diversidades, donde hay una preocupación por que sea una experiencia filosófica de admiración, de sorpresa. Se diseñan experiencias para pensar, para reflexionar, y es un encuentro muy interesante donde las actividades son planeadas en colectivo con profesores de las instituciones. Ellos avivan desde las instituciones y nosotros en la universidad con los semilleros proponemos experiencias, ¿no? Bueno, el campamento también pues se ha configurado con el tiempo. Ha sido una experiencia maravillosa y yo creo que es un ejemplo de lo que hemos podido construir nosotros aquí en Boyacá. Didier Santiago, también inquietudes que van emergiendo y van apareciendo sobre esta perspectiva de filosofía para niños en Colombia. Sabemos que usted ha venido también inquietándose, preguntándose por el terreno de filosofía para niños en el ámbito de lo digital, incluso cómo desarrollar propuestas de filosofía para niños desde plataformas como las redes sociales y demás. ¿Cómo podemos usted, cómo comprende usted también esta perspectiva, esta mirada de filosofía para niños en el país a la luz de estos elementos que se están mencionando? Yo creo, lo primero que quisiera mencionar es la fuerza que tiene filosofía para niños pensándola como una propuesta pedagógica, porque es una propuesta pedagógica interdisciplinar, porque tiene elementos que son comunes a todas las áreas del conocimiento, a ciertas apuestas, y que nosotros podemos estar discutiendo y dialogando con otros en diferentes escenarios. Y precisamente ahí es una de las fuerzas que puede tener a través de herramientas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, porque allá hablamos mucho de aprendizaje en colaboración, y una de las bases fuertes del proyecto y de hacer filosofía con niños es que nos reconocemos a nosotros mismos, pero ese reconocimiento se hace a partir de los demás. O sea, reconocemos nuestra forma de pensamiento, pero solo si somos capaces de someterlo a la evaluación de los demás. Y así un poco esto ocurre en escenarios mediados por la colaboración digamos, en esta era de lo digital. Entonces, esa apuesta por la colaboración yo creo que es un encuentro importante. Y otro asunto es la creatividad. O sea, filosofía para niños no es un programa rígido. Pudo ser, digamos, las novelas pueden tener ese carácter y eso suscitaría una discusión amplia, pero no buscaría eso, sino que filosofía para niños en el fondo lo que busca es crear unos materiales de base para que a partir de esos materiales los instructores o los profesores o quienes acompañan esto, incluso sin una formación filosófica de fondo, puedan acompañar a otras personas y puedan ser creativos en la creación de nuevas condiciones de trabajo. Por eso hoy tenemos distintos currículos y distintas maneras de hacer filosofía con niños. Y yo creo que esta era de lo digital y las redes sociales precisamente es una invitación a que seamos mucho más críticos
a que evaluemos muy bien lo que estemos diciendo, incluso que revisemos muy bien cómo estamos escribiendo y qué tipo de cosas estamos publicando, porque tiene que ver un poco con esos sentidos que expresaba María Teresa sobre el cuidado de uno mismo, el cuidado de los otros y también el cuidado, incluso hoy en el ambiente colombiano, de la institucionalidad, del papel que juegan las instituciones en relación con lo que hacemos, cómo educamos, porque a veces nos centramos o mucho en el yo o mucho en los demás, pero nos olvidamos también del papel de las instituciones, que es una apuesta muy fuerte en toda sociedad democrática, que es uno de los trasfondos que tiene la propuesta, como bien lo enunciaba Diego en su momento. Entonces yo creo que esa propuesta de lo interdisciplinar y sobre todo de un llamamiento a la creatividad es uno de los pilares también de hacer filosofía con niños, niñas y jóvenes. Muy bien, y sin duda alguna también usted que nos está hablando, Didier, del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, de ese trabajo en red, quisiera preguntarle al profesor Víctor Andrés Rojas por dos instancias que son interesantes y que se suman a toda esta experiencia, a toda esta propuesta. Tiene que ver con la Red Colombiana de Filosofía para Niños y el IPIC, que es un grupo, que es un evento más bien internacional de alto impacto y que ha sumado muchas experiencias del mundo y que recientemente aquí lo tuvimos en Colombia. Cuéntanos acerca de estos dos componentes que son tan importantes en Colombia, profesor Víctor. Así es, Simón. Yo creo que en estas comprensiones que tenemos de la propuesta de filosofía para niños, nos hemos ido dando cuenta de la trascendencia que tiene el lugar de la filosofía, la trascendencia que tiene el pensamiento, tanto en las infancias como en los diferentes momentos de nuestra vida, la necesidad que tenemos de la filosofar, el bien que le hace a la sociedad el ser crítica, el ser reflexiva, el ser creativa, el ser ética. Y creo que en Filosofía para Niños encarnamos un poco esos factores. Y es por eso que esto ha tenido que, o se ha ido trascendiendo, ha ido llevando a diferentes lugares. En el mundo entero se está conociendo la propuesta de filosofía para niños. Recientemente la UNESCO sacó una publicación en la cual hay unas maneras también de acercarnos a filosofía para niños. Hay un gran reconocimiento de diferentes órganos de del lugar que tiene la filosofía y especialmente la manera como en la propuesta de Littman se puede encontrar una práctica, una propuesta sistemática para hacer filosofía en la escuela y fuera de la escuela. Es tan fuerte esta importancia que hay organizaciones en el mundo que la vienen impulsando y la vienen desarrollando. Y es el caso del IPIC, que es la organización mundial, que en este momento está con una presidencia, está todavía en Israel, y que viene desde hace muchos años trabajando en el impulso y en la promoción de lo que es filosofía para niños. Recientemente tuvimos el Congreso Mundial de Filosofía para Niños en Bogotá, fuimos los organizadores, estuvimos aquí con los compañeros que están en la mesa junto con otras personas compartiendo experiencias, saberes, y yo creo que el resultado de ese IPIC nos hemos dado cuenta en Colombia de cómo tenemos que seguir impulsando esta propuesta de filosofía para niños. Ese IPIC nos permitió ver que en el mundo entero hay saberes, experiencias, publicaciones, maneras para trabajar esta propuesta, y en Colombia hay un ente también que viene como articulando, que viene animando, que quiere además seguir impulsando prácticas y experiencias, y es la Red Colombiana de Filosofía para Niños. La red pretende ser eso, un tejido de experiencias, de instituciones y de personas que creen en la propuesta de Littman y creen que es necesario seguirla investigando, seguirla divulgando, seguir haciendo de ella maneras, experiencias, prácticas, publicaciones. En Colombia está Didier, además de los que estamos en la mesa, la UPTC, la Javeriana con Diego, están muchos otros colegios también en Bogotá, como el San Bartolomé. También hay otras universidades en Villavicencio, por ejemplo, la Universidad de los Llanos, en Bucaramanga, en Cúcuta hay personas que están haciendo trabajos, en todo el país, en Cali mismo, hay personas que vienen haciendo acercamientos en filosofía para niños, y lo que quiere hacer esta red es seguir tejiendo, seguir encontrando maneras para que esto se pueda hacer mejor. Además que necesitamos formarnos. Hacer filosofía para niños no es simplemente leer una novela de Littman y llevarla al salón de clase y por arte de magia entonces todo el mundo resulta filosofando. No es magia, no es una cosa simplemente instrumental o metodológica. Es algo serio, es necesario formarnos. Por eso muchos de los que estamos aquí tenemos espacios de formación. En las universidades en las que estamos tenemos diplomados. Aquí mismo en Uniminuto tenemos un diplomado en filosofía para niños y creemos en que tenemos que seguir formando a las personas para que hagan de esta propuesta, además,
además de un quehacer profesional, un estilo de vida, Simón. Cuando nosotros hemos entendido en Filosofía para Niños un más allá de un programa, un más allá de un movimiento, un más allá de un proyecto, hemos entendido que esto se encarna incluso en nuestros modos de ser, se convierte en un estilo de vida porque nos situamos dialógicamente en el mundo, nos situamos reflexivamente en el mundo. Así que necesitamos más espacios, ojalá haya más instituciones como el IPIC y como la Red Colombiana. En México, por ejemplo, actualmente está en la mesa una gran iniciativa por incursionar o incluir en la enseñanza de la filosofía y especialmente filosofía para niños en la infancia, en los primeros niveles de la formación, en la formación inicial, y nosotros estamos en Colombia queriendo también apoyar esa iniciativa, así que aplaudimos la iniciativa de los hermanos y compañeros mexicanos desde la Federación Mexicana y desde el Observatorio Mexicano, y creemos que en Colombia también necesitamos hacer ese tipo de esfuerzos para que formemos más personas y para que el lugar que tiene el desarrollo de la filosofía para niños sea mucho más sólido. Muchas gracias, profesor Víctor, por su intervención. Y bueno, yo quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta que aquí estoy y tengo preparada para ustedes, quisiera enviar un saludo a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, a través de las diversas redes, el día de hoy en Marfil Educación Filosófica, y por supuesto a quienes nos acompañan, sin duda alguna, en varios espacios y a través de www.uniminutoradio.com.co. Colombia es un país de regiones y sin duda alguna, según lo que ustedes están planteando también, filosofía para niños es diversa. ¿Cómo poder comprender el accionar de filosofía para niños en regiones tan complejas y tan diversas como las de Colombia? Por ejemplo, sabemos que no es lo mismo vivir en Cundinamarca que vivir en zonas costeras en nuestro país, o vivir, por ejemplo, en otras regiones donde incluso el abordaje y los procesos pedagógicos y educativos surten algunas dificultades. ¿Cómo poder entender la propuesta de filosofía para niños en un país como el nuestro, tan diverso regionalmente y con costumbres tan arraigadas de forma tan diversa? Diego Pineda. A ver, Simón, gracias. Mire, hay un ejemplo interesante de cómo filosofía para niños llega a regiones muy apartadas, que es el que tienen María Teresa y Oscar y otras personas en el departamento de Boyacá. Ellos han hecho un trabajo muy bello de acercarse al maestro de las comunidades rurales y a través del maestro a los niños campesinos. Yo hace unos años recuerdo que incluso un grupo de niños campesinos acompañados por María Teresa y su hijo, hicieron un video muy bonito sobre una de mis novelas. Y para mí fue eso muy, muy grato ver representado lo que yo me había imaginado al escribir un cuento como el del Collar de Varias Vueltas, un cuento filosófico, pero interpretado por niños campesinos de Boyacá. Me parece una cosa bellísima. Sí. Entonces, hay gente que tiene mucha iniciativa y que está cerca. Yo tengo alma de campesino, pero me ha tocado toda la vida vivir en la ciudad. Y es una desgracia. Viví muchos años en La Calera y amo el campo y todo eso, pero hoy en día me toca vivir en la ciudad y, bueno, esa es la condición. Pero hay en las regiones del país mucha gente interesada y hay que buscar caminos para llegar a ellos. Yo estoy ensayando ahora los medios electrónicos, estoy absolutamente encantado con YouTube. No, yo nunca me he metido con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram, no, pero YouTube me ha parecido una maravilla desde que monté el canal de YouTube y he estado empezando a subir videos que tienen que ver con filosofía para niños, pero que tienen que ver con otros temas que me interesan, como la escritura o como ahora estoy haciendo una serie sobre Aristóteles. Yo creo que el punto que tenemos que tener claro es este. La filosofía es un bien público. Y es un bien público que debe estar a disposición de todos. Lo que se ha hecho a lo largo de muchos siglos es sacar la filosofía de la ciudad, por decirlo como lo dirían los antiguos, y entonces concentrarla en los monasterios, en los seminarios, en las universidades, en instituciones reservadas para unos pocos, con intereses muy determinados. Creo que filosofía para niños lo que quiere decir es: la filosofía tiene que volver a la ciudad, tiene que volver a las calles, ¿no? Cicerón decía algo muy lindo, decía que Sócrates se trajo la filosofía de los cielos y la instaló en las ciudades humanas.
Muy bien, eso ha hecho Filosofía para Niños también. Traer la filosofía de los cielos, allá de los monasterios, de los seminarios, de las grandes universidades, y decir, vamos a la escuela, y vamos a la escuela rural, y creo que ahí está gran parte del secreto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no hay fórmulas fijas, hay muchas maneras de inventárselo. Tenemos medios de comunicación que nos permiten llegar a muchas partes. Tenemos que ir a buscar a la gente también. El mecanismo no lo sé, habrá que descubrirlo. Solo quisiera agregar una última cosa. Filosofía para Niños tuvo un gran inspirador que no podemos dejar de lado, que fue Lippmann. Yo veo un poco, a veces con preocupación, que como que, bueno, la era Lippmann pasó, eso es historia patria. Sí, el señor tiene una cosa, pero ya nos inventamos algo distinto y nuevo. Lippmann tenía unas inspiraciones sobre el trabajo de filosofía para niños que siguen siendo muy esenciales hoy en día. Y entonces yo creo que el afán de la novedad no nos puede hacer perder la riqueza de la tradición. No se trata, yo no soy un tradicionalista, pero eso de que todo tiene que, no sé, las novelas de Lippmann a mí me siguen pareciendo maravillosas y me las he leído 200 veces y las leo muchas veces con niños y les parecen. Entonces, no podemos perder una riqueza que ya tenemos ganada, aunque busquemos conquistar otros espacios. Muy bien, muchas gracias, Diego. También por parte de María Tere, que ahí Diego nos la plantea también y nos sugiere una inquietud bastante interesante respecto al papel de filosofía para niños en esos contextos. Quisiera dar paso a una pregunta también para que, por supuesto, la vayan puliendo y la vayamos trabajando, y vamos cerrando de esta manera el espacio el día de hoy. Tiene que ver con los retos y desafíos que enfrentamos en filosofía para niños en el país. María Tere. Bueno, sí, yo creo que el reto grande que nosotros nos hemos trazado aquí en Boyacá es vincular las instituciones rurales, es llegar a aquellos lugares donde se manifiesta de manera abierta que son niños que no hablan, que son niños que tienen, entre comillas, problemas de comunicación. Entonces, queremos demostrar que esto no, digamos, que están muy distantes de lo que se puede pensar que puede producir la filosofía y que puede suceder en los contextos rurales. Entonces, nosotros le apostamos mucho a construir experiencias con ellos. Consideramos que los profes son parte vital, son los que deben empezar a transformar sus pensamientos, se deben unir digamos que deben acercarse teóricamente. Yo estoy de acuerdo con Diego que Lippmann es fundamental. Nosotros consideramos que todas las personas que llegan al grupo tienen que iniciar leyendo a Lippmann juiciosamente, porque la perspectiva de filosofía e infancia realmente no es distante, no es diferente, digamos, de ninguna manera. Apreciamos profundamente las ideas, sus novelas, la perspectiva, los programas que presenta, pero nos damos también a la tarea de producir cosas, de crear. Creemos que el contexto es importante, que lo que sucede en las instituciones, lo que sucede en el campo, requiere y necesita una manera de ver. Entonces, pues es fabuloso, pues digamos, considero importante y vital, en nuestro caso, seguir trabajando por la infancia en el campo y en las escuelas rurales. Didier González. Didier Santiago, perdón. Aquí estaba mirando también a Nancy González, que hace parte también de este equipo. Bueno, Nancy y Didier, hablemos acerca de esos retos y esos desafíos, y por último, profesor Víctor Rojas. Bueno, yo creo que uno de los desafíos grandes ya lo introduce muy bien María Teresa, y es sobre todo llegar a esos ámbitos de lo público, es decir, a la educación pública en Colombia, que efectivamente hay muchos esfuerzos, y muchos de los esfuerzos incluso que están realizando en las regiones no son conocidos.
Entonces, uno de los grandes, digamos, grandes retos es descentralizar la propuesta. Está muy en lo privado en algunos casos, sobre todo en instituciones de secundaria privada, pero llegar a lo público es uno de los grandes retos, aunque efectivamente hay esfuerzos y ya se están dando. Y otro de los grandes retos tiene que ver con que esto llegue, y en el trabajo que también adelanta Uniminuto, pero tiene que llegar cada vez más a comunidades marginales. Yo creo que esta propuesta es tan rica y tan amplia, como bien menciona Diego, es hacer la filosofía pública como un bien público, tiene que llevarse a esos lugares donde efectivamente en una sociedad como la nuestra tan convulsionada, necesitamos cada vez más poder reflexionar acerca de aquellas cosas que nos pasan, aquellas cosas que sentimos y aquellas cosas que vivimos. Nancy González, ahora sí. Yo creo que uno de los grandes desafíos es poder sistematizar nuestras prácticas, dar a conocer los resultados y los análisis que hemos logrado del ejercicio filosófico en los colegios. Tenemos que dar a compartir a otras comunidades mucho más amplias de educadores los resultados que obtenemos de un programa de filosofía para niños, tanto a nivel del desarrollo del pensamiento, como la transformación de la convivencia escolar en las aulas o el impacto en el desarrollo del pensamiento creativo o del pensamiento cuidadoso. Creo que hemos ganado mucha experiencia. Es el momento de sistematizarla y darla a conocer. Profesor Víctor. Simón, yo pienso que a propósito de lo que señala Nancy, de la sistematización y de las experiencias que señalan los compañeros, Mariate, con todo el trabajo que ha hecho con población incluso rural, con las personas campesinas, toda esta experiencia de Colombia, la red colombiana quisiera, además quiero aprovechar este momento para hacer un llamado, porque seguramente muchas personas nos están viendo y quisieran articular su experiencia, acercarse más a filosofía para niños. Con Didier estamos incluso preparando una reunión. A finales de este mes vamos a tener un encuentro de las personas que hicieron parte de la constitución inicial de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, y vamos a hacer como un lanzamiento, un relanzamiento de esta red. Así que todos los que quieran participar nos escriben al correo, a las redes sociales, para también conectarlos con esta iniciativa, porque son muchas las cosas que se pueden hacer, y además son muchas las iniciativas que se están haciendo en Colombia, que seguramente las están haciendo personas que se formaron en los diplomados, egresados, estudiantes, personas que nos siguen a través de los programas y que han ido formándose y se han ido conectando con la experiencia de filosofía para niños. Pero creo, adicional a esto, Simón, que hay un gran reto que ha ido evocando esta temporada de confinamiento y de COVID-19, y es el estar en casa. Y el estar en casa nos ha hecho revisar las dinámicas de formación, ha hecho que los profesores nos reinventemos, ha hecho que los estudiantes incluso entiendan que la educación va más allá de un salón de clase y de una libreta de apuntes, y que están otras mediaciones siendo muy latentes en los procesos de formación. Y en ese sentido yo creo que Filosofía para Niños tiene un gran reto, y es cómo hacemos para acercar a los papás incluso a la experiencia de la formación filosófica y a este proceso de formarlos crítica creativamente, a generar procesos reflexivos, a hacer comunidades de diálogo. Yo creo que ahí hay un llamado muy importante, y hay un camino todavía no tan explorado. Hay experiencias, se han conocido trabajos. Nancy misma ha tenido unos trabajos muy interesantes con padres de familia, y yo creo que ahí tenemos un trabajo por hacer. ¿Cómo hacemos para que los papás se formen en filosofía para niños, para que los papás filosofen, para que empiecen a leer este tipo de literatura filosófica, para que vayan más allá de las series que están viendo en televisión y logren encontrar otras alternativas para desarrollar la formación filosófica? Creo que la virtualidad nos está retando, la virtualidad es un reto, y el trabajo en casa. Y en el lado de la virtualidad creo que tendríamos todavía también recorrer caminos para mirar cómo se pueden hacer comunidades de diálogo virtuales, cómo se puede hacer este ejercicio de forma virtual. Tenemos todavía tal vez la añoranza del encuentro humano, del estar cerca, de hacernos en círculo, que son cosas muy importantes y son latentes, y en Filosofía para Niños las hacemos muy bien. Pero ahora hay que dar más pasos para que el computador también nos ayude y para que estas maneras nos acerquen aquí. Así que pueden seguir muchos más retos, Simón, pero creo que estos son dos que me parece importante subrayar. Bien, muchas gracias. Y bueno, seguramente son muchas las miradas, las perspectivas, los enfoques que podemos tener, y mucho más lo que podríamos decir sobre filosofía para niños en el país. Pero ya para finalizar, y a sabiendas de que si algo mueve la propuesta de filosofía para niños es la pregunta, yo quisiera
que cada uno de ustedes nos pudiera compartir cuál es la pregunta que lo motiva a usted hoy en día a seguir haciendo filosofía para niños desde cada uno de sus contextos. Comenzamos por el profesor Víctor Rojas. Uy, ponchado de una. Ok, bueno, yo creo que una pregunta que nos hemos hecho es cómo podemos mejorar el pensamiento. ¿Se puede mejorar? Esa palabra mejor o mejorar tal vez no nos gusta en algunos contextos porque suena muy moral o muy moralizante, pero yo creo que podríamos hacernos esa pregunta hoy los que nos siguen. ¿Cómo podríamos mejorar el pensamiento? ¿Cómo podríamos pensar mejor? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestras prácticas de pensamiento sean mejores, sean más creativas, más críticas, más cuidadosas? Didier Santiago, su pregunta. Pues más que una pregunta, yo quisiera referir es una experiencia, y esa pregunta tiene que ver con alguna de las sesiones de filosofía que yo trabajé con los niños, y formulamos la pregunta sobre qué es un instante, y por eso digo que cuando se hace esta reflexión sobre el tiempo, que tiene diversas interpretaciones, nos estamos preguntando por el hoy, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos haciendo en esta situación de cuarentena. La respuesta que dio un niño en esa época no la voy a olvidar, creo que nunca, y es que un instante es un momento irrepetible en el tiempo. Y lo mejor de todo es que explicó por qué era irrepetible. Aquí no me voy a alargar con eso, pero es una de las cosas que siempre me ha acompañado, y sobre todo es una pregunta por el ahora. ¿Qué podemos hacer mejor en este momento para seguir construyendo una sociedad mucho más democrática, mucho más justa? María Teresa Suárez, Javier, su pregunta. María T, habilitamos micrófono, ahora sí, adelante. Pero Tranquilo. mi pregunta tiene que ver con la voz de la infancia. Escuchamos, atendemos, ¿cómo nos encontramos con la voz de la infancia? Y aprovechar para invitarlos a acercarse a los libros que tenemos, que están de uso abierto, que son productos del proyecto de Filosofía Infancia. Yo coloqué el link en el chat por si de pronto lo quieren compartir, se pueden acceder libremente, y son libros que presentan eso, voces de la infancia. Ahí estamos muy atentos también para conocer esta obra tan interesante. Nancy González. Bueno, yo creo que la gran pregunta que tenemos en este momento es cómo continuar alentando el pensamiento filosófico y las comunidades de indagación desde el trabajo remoto. Tenemos un gran desafío de mantener los procesos que venimos liderando con los niños y con las comunidades, ahora desde una pantalla, desde nuestras casas. Y necesitamos buscar nuevas herramientas para mantener la cercanía, para seguir construyendo comunidad, para seguir pensando juntos y superar esta etapa. Profesor Diego Pineda. Cuando planteó la pregunta Simón sobre una pregunta que nos quedaba latente, yo al principio estaba un poco perdido, pero me vino a la mente algo que siempre me ha resonado, y es una idea de la educación muy bonita que tiene Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia. Yo la leí hace muchos años y se me quedó grabada. Decía que educarse es adquirir un sentido de lo universal. Educarse es adquirir un sentido de lo universal. Nosotros nos resistimos a adquirir un sentido de lo universal y por eso discriminamos, separamos. Entonces separamos hombres de mujeres y entonces hacemos ideologías para defender a las mujeres y para defender a los hombres, a los niños de los adultos, separamos el mundo por naciones. Siempre nos negamos a adquirir un sentido de lo universal. Y yo creo que la filosofía lo que le ayuda a uno es a formar un sentido de lo universal. Es muy interesante, no solo por la pandemia y por los medios, pero hoy en día estoy viendo llegar mensajes de México, de España, etcétera, y eso creo que es interesante y apasionante. ¿Cómo formamos en nuestros estudiantes un sentido de lo universal? Filosofía para niños tiene mucho que aportar ahí, porque tiene un amplio sentido de lo universal. Porque formar en filosofía para niños no es aprender una ideología, aprender una lección, sino entrenarnos para interactuar con todos sin ponernos barreras. En un mundo donde tanta gente quiere construir muros, la filosofía tiene que hacer puentes,
puentes entre culturas, puentes entre personas, puentes entre gustos, intereses, pasiones, pensamientos, y así entiendo yo la filosofía, como adquirir un sentido de lo universal. Muy bien, adquirir un sentido de lo universal. Una bella oportunidad, sobre todo en estos tiempos que vivimos, para pensar democráticamente, para pensarnos como sujetos partícipes de diversos contextos y aportar allí desde nuestras preguntas, desde nuestras iniciativas y desde todo aquello que podamos hacer. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por atender la invitación del Puente de Uniminuto Radio. Este espacio que les cuento también a quienes nos siguen ya lleva desde el año 2013 más de 700 emisiones y esperamos todo el tiempo seguir construyendo con cada uno de ustedes espacios de diálogo, así que invitados también a este espacio para que compartan sus propuestas y sus proyectos, siempre de manera muy dialógica y siempre abiertos al encuentro. Profesor Diego Pineda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias y qué rico verlos a todos y saber que están bien. Sí. Así es, Mariate, muchas gracias. Sí, no, Simón, muchísimas gracias a ti, una alegría verlos a todos, Diego, Víctor, Didier y Nancy, qué alegría, de verdad, un abrazo. Muy bien, Didier, muchas gracias. Muchas gracias y como ya dicen, un gusto verlos a la distancia y bueno, de aquí un abrazo virtual súper grande. Y Nancy González, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a Uniminuto, por este espacio y qué alegría volvernos a encontrar. Así es, y muchas gracias a todas aquellas personas que nos siguen. Muchas personas están preguntando, bueno, ¿dónde nos podemos comunicar también para estar participando, para conocer un poco más? Por ahí hay dos correos, fpncolombia@gmail.com o también a fpn@uniminuto.edu. ¿Quiere señalar algo, profesor Víctor? Así es, pues recordarles que aquí están en este historial de conversación las páginas también de algunos de los centros, el centro de Tunja, por ejemplo, de Mariate, aquí lo colocó. También nos pueden seguir en Marfil, pueden buscar en Google Marfil Uniminuto o escribirnos a estos correos. Recuerden que estamos muy interesados en seguir haciendo red, en seguir impulsando todo el trabajo de filosofía para niños en Colombia, así que nos escriben para que puedan participar de la red colombiana de filosofía para niños. Gracias a todos los que nos siguieron, Simón, mucha gente de México, a todos los amigos, Homero, Carmen, Tere, Ani, todos los que nos estuvieron siguiendo desde México. Desde Brasil. Gabriela, Homero, los vi por ahí, sí. Así es, los egresados también, estudiantes del diplomado. A todos un abrazo muy grande y seguiremos encontrándonos en estas redes. Así es, y bueno, de esta manera estamos finalizando nuestra emisión del día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, les agradece también por su sintonía. Recuerden, somos Marfil Educación Filosófica, somos el Puente de Uniminuto Radio y llegamos a todos ustedes de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato, quien ha estado allí en el Control Master, en la producción. Un abrazo muy especial para él y para todos ustedes. Feliz resto de día y recuerden, siempre la oportunidad está para que pensemos, para que reflexionemos en torno al papel también que juegan los niños, la infancia y cada uno de nosotros en los procesos de pensamiento, porque filosofía para niños es diálogo, encuentro y creatividad. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao. Chao.